Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Les invito nuevamente a comenzar el día siendo reavivados por su palabra. Hoy nos toca leer Mateo capítulo 7 y el título dice de la siguiente manera: no se meta en la vida ajena. Así dice el título. Mateo 7:3 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja o astilla del ojo de tu hermano. Comencemos con la historia de este día. En este capítulo, el Señor Jesucristo continúa con el Sermón del Monte, pero ahora su énfasis está centrado en dos realidades. La primera, los milagros de parte de Jesús, y segundo, el consejo sobre no ser hipócritas. Vamos a reflexionar. Jesús nos enseña primero que Él está sobre el poder de realizar milagros. O sea, Jesucristo está sobre todo. Segundo, que quien está más preocupado de señalar los pecados ajenos que los propios es simplemente un hipócrita que no se da cuenta de su propia condición espiritual en la que vive. Una pregunta: ¿quién es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que está actuando y se pone una máscara para interpretar un personaje y no es realmente una persona honesta para con Dios, ni para consigo mismo, ni para con el prójimo. Pregunta: ¿cómo podemos juzgar de manera no hipócrita? Primero, ¿cuántas veces hemos condenado con más dureza el pecado de un hermano y hemos sido más flexibles con nosotros mismos cuando pecamos? Segundo, no es cierto que es más fácil ser duros con otros, pero más suave con nosotros mismos y a veces con nuestros familiares. Es por eso que antes de juzgar a su hermano, analice su propio corazón, sus propios hijos, su propia esposa, su propio esposo, su propia familia. Segundo, juzgamos sin hipocresía cuando antes de señalar el pecado ajeno, analizamos nosotros mismos lo que estamos practicando en privado o cuando nadie nos ve. Venimos al templo no solamente porque somos hipócritas, sino además iracundos, compulsivos, de corazón adúltero, mentirosos, envidiosos, egoístas, vanidosos, soberbios, altivos, orgullosos. En una palabra, pecadores. Vamos nosotros a la iglesia, o deberíamos ir a buscar el perdón, a buscar al Espíritu Santo para vencer nuestras propias inclinaciones, pecados. Pregunta: entonces, ¿quién realmente es el hipócrita? Uno de los ejemplos de esta hipocresía la vemos en David, cuando él se había acostado con Betsabé, había matado a Urías, y cuando el profeta Natán le cuenta la historia del hombre rico que le había robado al hombre pobre su única corderita para darle de comer a un visitante, y David se enfureció por ello y dice que merece la muerte, y el profeta le dice que es él a quien se refiere con esa historia. Esa historia la encontramos en 2 de Samuel 12, del 1 al 8. Tercero, juzgamos sin hipocresía cuando señalamos el pecado ajeno sin superioridad espiritual y ayudamos al hermano a restaurarse. Recuerde, hay dos tipos de juicios. Primero, juicios hipócritas y juicios
justos. Juan 7:24 dice, sean justos con sus juicios y no juzguen según las apariencias. Después de que podamos ver lo pecadores que somos y cómo nuestros corazones nos engañan, entonces podemos estar preparados para ayudar a nuestro hermano a ver su pecado. Qué hermoso, cuando no nos engañemos nosotros mismos. Entonces ahí nosotros seremos o estaremos listos a no juzgar a los demás. Finalmente un llamado. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El conocido predicador de la época de la patrística, llamado Juan Crisóstomo, dijo sobre esto, corregidlo, pero no como enemigo, ni como adversario exigiendo castigo, sino como el médico que provee las medicinas. Corrija, juzgue con amor, siguiendo los pasos bíblicos y buscando restaurar la actitud de amor que como cristianos tenemos cuando alguien peca, es decirle la verdad en amor y llamarlo al arrepentimiento con un espíritu de mansedumbre. El verdadero amor confronta el pecado de un hermano con el fin de que él o ella lleguen a arrepentirse y no pierdan la vida eterna. Le pregunto, ¿actúa de esta manera con sus hermanos de iglesia cuando pecan? Juzguen sabiamente, dice Mateo 7:6. Sí, mis queridos hermanos, hermanas, ¿qué les puedo decir? No se metan en la vida ajena. Dejen de estar con chismes en los pasillos de la iglesia. O dejen de estar hablando en sus casas frente a sus hijos de los errores de los demás. No escupan al cielo. No escupan al cielo porque les puede y nos puede caer en la misma cara. Mejor calle, pregunte, ore, pero no hagamos del árbol caído leña. Hasta aquí Reavivados por su palabra de este día. Dios los bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Amén y amén.